El Citizen Suyosa. Todo el mundo habla del Citizen Suyosa. Que el Citizen Suyosa acá, que si compras ahí un reloj automático te recomendamos este, que tiene el cristal de zafiro, que tiene la resistencia bajo el agua, que es automático. Todo eso es verdad, muchachos. Pero hoy día, acá en la nave, Alfredo junto dando la hora y mi amiga Bala acá en la nave, muchachos, vamos a desmitificar. ¿Es verdad que vale la pena este modelo? Vamos a hacer una reseña en profundidad, vamos a ver su historia. Y si usted el día de mañana quiere adquirirlo, la idea es que tenga una decisión informada y podamos verlo en profundidad, ¿no, Bala? Sí, pues totalmente. ¿Te gusta la primera impresión? Sí, me gusta. ¿Escucharon lo que dijo la Bala? No sé qué decir. Ya, vale. Bueno, hoy día tenemos la reseña en profundidad del Citizen Suyosa. ¡Vamos! Dando la hora, dando la hora, dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo de la hora, la persona encargada de traerles sus Citizen favoritos a ustedes. El episodio de hoy, Bala, mira, Citizen Suyosa. ¿Tú sabes lo que significa Suyosa, Bala? ¿La yosa? No, pues no la yosa, Suyosa, pues Bala. ¿Tu yosa? No, Suyosa. Suyosa en japonés significa fuerza. Y es un reloj con mucha fuerza, pero ¿cuál es su historia? Más o menos vamos a hacer una reseña en profundidad. Obviamente les vamos a dejar la barrita acá abajo, como siempre, para ir al grano en los distintos puntos. Pero comencemos. En 1918 en Japón se funda la compañía Citizen. Este no es un video sobre la historia de Citizen, pero sí me gustaría dar un poco de contexto de en qué está la compañía ahora y sobre todo en el momento en que se lanzó este modelo. El grupo Citizen es uno de los grupos de relojería más importantes del mundo. Actualmente controlan obviamente la famosa marca Citizen, pero controlan otras marcas. Bulova es de Citizen, así como la nueva marca Accutron, que antes estuvo separada pero junta. Me pareció una buena decisión sacarla separada. De hecho ahora van a sacar un bonito modelo en Accutron. Frederic Constantin, Alpina, la legendaria digital Wittnauer la tiene Citizen, la tiene totalmente abandonada, pero la tiene ellos. Y así también tienen, bajo ese paraguas, tienen distintas marcas, tienen productos de otra índole, cosas que hacen en Japón, de productos electrónicos, pero también tienen la famosa marca de máquinas Miyota, que si ustedes trabajan en el mundo relojero van a ver que cientos y cientos, por no decir miles de marcas en el mundo hacen sus relojes, pero como no tienen la capacidad para fabricar sus propias máquinas, usan máquinas Miyota, que son al final de Citizen. Y eso es lo que permite que mucha gente pueda emprender por relojes, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que hay mucha gente que está viendo este canal que en algún momento ha googleado cómo hacer mi propio reloj, cómo empezar mi propia marca y probablemente no le ha aparecido en estas máquinas Miyota. Para que tengan un poquito de contexto, yo trabajo con Citizen hace muchos años y tradicionalmente el consumidor prefería Citizen básicamente porque tenían como dos grandes relojes emblema. Se compra mucho el reloj de buceo Citizen, que ahí hay muchos distintos modelos y tienen muchos con certificación ISO que son muy interesantes. Y por otro lado, el famoso EcoDrive, que fue una tecnología que desarrolló Citizen, que en el fondo son relojes de carga solar. Y eso ha tenido históricamente un gran desarrollo de la tecnología Citizen. De hecho, el primer reloj japonés solar fue Citizen. Y adivina quién lo tiene, Bala. Tú. No decía EcoDrive en esa época, pero sí, lo tengo, un reloj análogo que es muy bonito, ahí se los muestro. Entonces, básicamente los consumidores. En la antigüedad, en América Latina, Citizen era el reloj como, no de línea básica, pero de línea de 80, 100 dólares. Estaba muy bien posicionado ahí con relojes de cuarzo, con máquina Miyota, pero que hacían la pelea con las cajas de acero inoxidable y era como un bonito desafío para ellos. Y entre paréntesis, gracias a esos modelos nació Edifice en Casio, para pelearle ese segmento un poquito más elevado de relojes análogos a Citizen. Y de ahí viene el origen de esta competencia relojera. Pero si la acción del grupo Citizen no está demasiado exitoso, no está demasiado mal, pero existe la necesidad obviamente de reinventarse en el mundo relojero. Y hoy día, ¿dónde están yendo los consumidores? Los relojes automáticos. Hoy día está volviendo cada vez más, después de la crisis del cuarzo, que cayeron muchísimo los relojes mecánicos. Hoy día existe un nuevo aprecio, en mi opinión, debido al trabajo de canales como el nuestro, por revivir la relojería mecánica, la relojería automática. Entonces, mucha gente está tomando esta tendencia hacia arriba, ¿ya? Y el grupo Citizen, al tener la fábrica Miyota, obviamente se quiere sumar. Y aquí es donde viene la verdadera historia del Citizen Suyosa que nadie le explica. Y ustedes creen que a mí me pueden engañar, y a mí no me van a engañar. Yo voy a explicarles la verdad lo que pasó aquí. Tú eres un ñoño de tomo y No, pues que yo tengo... La verdadera historia del Citizen Suyosa empezó en febrero del 2021. Muy lejos de Japón, en Suiza, la compañía Tissot presentó su nuevo modelo revelación, el Tissot PRX de cuarzo.
Por primera vez los muchachos de Tissot lograron darle, como decimos en Chile, el palo al gato y encontraron un modelo icónico, superventas para su marca. Ese modelo fue marketeado como un desarrollo hecho por su equipo técnico encabezado por Sylvain Dolas, el presidente de la compañía, en donde buscaron en los archivos antiguos y encontraron un reloj de 1978 de cuarzo que calzaba muy bien con el perfil que es lo que estaba buscando los consumidores hoy en día, un reloj totalmente hecho de acero, y fue relanzado. Ese reloj de 1978 fue lanzado un año después que el Oyster Quartz de Rolex de 1977, uno de los modelos más influyentes de todos los tiempos. Y la historia era de un presidente de una compañía que revisó un catálogo antiguo y trajo un modelo de vuelta. Y hubo superventas por todo el planeta. Ahora adivina lo que pasó con Citizen en el 2023, pues mala. El Citizen Suyosa, muchacho, en el fondo siguió la misma estrategia de publicación que salió el Tissot PRX. Y en mi opinión es un intento de sumarse a esta fiebre por revivir un poco el Oyster Quartz, el de Rolex. Eso yo creo que es como un poco este modelo. Entonces Citizen también dijo, nosotros no podemos ser nuevos, entonces hicieron un reloj 100% acero que revivía un modelo antiguo y que presentaba con características nuevas. Ahora, el Citizen Suyosa ha sido todo un éxito, pero no solamente porque siguió la misma estrategia, tampoco se parece al PRX, pero siguió una estrategia comercial similar, pero de ahí es el origen, por eso nació este modelo. Y lo han logrado marketear y lo han logrado hacer de múltiples colores y de distintas cosas. Pero existen muchas diferencias. La diferencia más evidente es que, a diferencia del PRX, que es un reloj de cuarzo que funciona con pila, este reloj es automático. Y viene a responder la muy fuerte y creciente demanda por relojes automáticos y mecánicos en el mundo. Hoy día existe un crecimiento del 5,5% en el mundo al año en el mercado de la relojería tradicional. ¿Y quién mejor que Citizen, que hace calibres millota, para venir a suplir esa demanda? ¿O no, Bala? Totalmente. Ese es el origen de este modelo. ¿Qué opinas? Estoy impactada. No estás impactada, Bala. Tú no te impactáis con nada de lo que digo. No, pero fue una estrategia, le copiaron nomás, fue copión. Pero copiaron la estrategia, pero no el modelo. Dijeron, vamos a hacer lo mismo. Ahora, dicho todo eso, ya tenemos más o menos el conocimiento de más o menos todos los relojes, ¿no, Bala? Sí, vos. Ahora, veamos los puntos fuertes y los puntos débiles. Dentro de los puntos fuertes está obviamente el tamaño. Es un de los relojes delgados que apunta mucho a un mercado de alguien que quiere vestir y que necesariamente quiere algo que le combine con todo, de reloj de uso diario. El reloj delgado, el de 37, es un acierto, es un muy rico reloj, es un muy bonito tamaño. La máquina también es automática, fabricada por Citizen y no es la máquina desde. Muchas veces las compañías nos entregan herramientas muy básicas porque dicen nadie sabe de reloj automático, nadie ve el canal de Dando la Hora con Alfredo. El rotor gira de una manera más rápida que un motor básico, tiene mejores vibraciones, lo que les permite un segundero un poquito deslizante, un poquito mejor, así que por ahí se agradece que la máquina no sea el desde, que sea una máquina un poquito mejor. Otro punto fuerte son los varios diseños, porque tenéis dos tamaños y tenéis muchos colores. Entonces las personas que les busque un color especial van a poder encontrarlo, es un bonito modelo para eso. Es una marca reconocida, es decir que normalmente van a encontrarlo en marcas de retail y que a diferencia de otros modelos que podrían ser como modelos chinos o modelos que podrían hacerle la competencia en el precio-calidad, como los modelos asiáticos, al ser distribuido por tiendas mayoristas que son más reconocidas y que tienen un canal un poquito más establecido, van a tener mejor postventa que con marcas que quizás son de menos conocimiento y van a tener obviamente relojeros capaces de repararlos. Y por último, me parece que en base a lo que yo conozco en el mercado Bala y lo que yo estoy viendo actualmente, cumplen el precio-calidad, me parece que sí. Yo estoy viendo lo que hace Seiko, lo que está haciendo Orient en ese rango de precio, yo siento que el Citizen Suyosa cumple. Está entregando buenos acabados, muchas veces las otras marcas no están entregando Zafiro por esa cantidad de precio y este sí lo está haciendo y está entregando ricos acabados. Me parece que es un modelo que cumple bastante bien. En ese sentido puede ser una buena decisión de compra si el diseño está acorde a sus expectativas. Ahora con lo que de repente no es tan bueno, ¿vale? ¿Cuál es el típico alegato que yo hago de todo? No tiene honor. No es hecho en Japón. ¿Viste la chunté? No es hecho en Japón. La máquina es hecha en Japón, pero el modelo no es hecho en Japón. Y a mí personalmente eso es una gran decepción. Yo siento que de repente podrían cobrar 20, 30, 50 dólares más para tener la máquina hecha completamente en Japón. ¿Esto va a afectar la calidad del producto final? Probablemente no, pero sí va a afectar su valor de reventa y su nivel de coleccionismo. Hay gente como yo que soy muy purista en relojería y que siempre voy a preferir el reloj hecho en la fábrica de origen y en la planta de origen y no en una cosa externalizada. Personalmente hay una cosa romántica ligada a eso que yo creo que en el negocio relojero no podemos desentendernos. Habla de que es un reloj más apuntado al consumo masivo más que al nicho de gente que podemos ser nosotros. Otro problema que yo tuve es que
Este reloj quiere como ser un símil del Tissot PRX para Citizen, ¿verdad? El Tissot PRX es de cuarzo y este es automático, ¿cierto? Pero existe una versión automática del Tissot PRX que es mucho más cara y que yo siento que se perdieron una oportunidad, Bala. De que el Tissot PRX, el automático, la gran gracia que tiene es que tiene 80 horas de reserva y este tiene 40. Podrían haber elegido alguna máquina que tuviera 80 horas de reserva, que mi Yota tiene muchas. Y ahí podrían haber dicho, miren, no solo tenemos automático y el PRX no, incluso en el automático le podemos pelear al que es mucho más caro. Se farraron esa oportunidad. E incluso más te diría, Bala, en vez de podríamos haber sacrificado la reserva de carga para tener el segundero aún más suave. Mantener las 40 de reserva de carga, pero subirle a 28.000 las vibraciones. Y eso hubiera garantizado un deslizamiento aún más fluido. Y ahí voy a haber podido decir, bueno, yo no tengo 40 horas de carga, pero mira mi segundero en comparación al PRX. Mira cómo se desliza. Y ahí los buenos le habrían hecho... Esa era la oportunidad, pues, bueno. Entonces en el apartado técnico siento que se perdió esa oportunidad. Actualmente hay un Citizen que es un poco más caro, el NB1050, que tiene una máquina que sí permite hacer eso. Y el reloj vale $50 más, entonces se podría haber hecho, yo creo que estaba la oportunidad de hacerlo ahí. Y ahí gente como nosotros, los youtubers, no hubiéramos vuelto locos. Por lo tanto, tengo autoridad. Y por último, no es la mejor presentación, de repente el PRX viene con una cosita y la presentación del Citizen no es que sea mala, pero es una caja sencilla con un folleto, yo creo que le podrían poner de repente un poquito más cariño, sobre todo pensando que es un superventas, podrían hacer una caja especial para el modelo. Y lo último, veí eso, la corona, que está ahí abajo, viene del modelo original Citizen, ¿verdad? Ese era un Citizen Eagle 7. El Eagle 7 en esa época era el que le peleaba al Seiko 5, que era el reloj deportivo automático de Seiko. Entonces, esas coronas estaban ahí abajo originalmente para que la corona que estuviera al lado no se enganchara con nada. Porque si tú estás ahí y te engancháis con la corona al lado, si está ahí abajo y está escondida, queda más protegida. Entonces, ese tipo de coronas es una corona pensado para un reloj más bien deportivo. Ahora, yo sé que este reloj trata de ser más bien minimalista y que por eso probablemente tomaron la decisión, pero el reloj original de Citizen era más bien deportivo y este como que siento que ahí como que hay una confusión como en el diseño un poquito, hay una confusión un poquito conceptual ahí. Entonces eso quizás no me termina de cerrar. Habiendo dicho los pros y los contras, recomiendo este reloj, mira, para gente que ya tiene una colección de relojes bastante caros, que están con varios modelos y que busca una especialización y que busca el Made in Japan. Y si usted es un consumidor de nicho, que es un tontito como yo, le recomiendo no comprarse el Citizen Suyosa. En realidad este reloj no es para usted. Si usted es un coleccionista de relojes 100% japoneses, tampoco es para usted. Y si usted busca un reloj con extremada historia porque quieren que en su colección abrirla y demostrar toda una compañía, este tampoco es su reloj, porque tampoco va a tener tanto tema de conversación. Ahora, si usted es un consumidor que está empezando su camino relojero, si usted quiere empezar a probar el sabor de un reloj automático, si quiere empezar a probar un cepillado delicioso en una caja, si quiere probar un cristal de zafiro que no se raye y simplemente usted quiere un reloj que por un buen precio se vea muy bien y le dure mucho tiempo, la respuesta a este es una muy buena posibilidad. Es decir, para mí yo no lo recomendaría, pero sí para la Bala. Que solamente va a ver la hora. Eso fue nuestro capítulo de hoy, reseña en profundidad. Si les gustó este capítulo, obviamente siempre pueden dejarnos un like, una suscripción, un comentario, ¿por qué no? Seguirme en nuestras redes sociales, muchachos, que estoy actualizando mucho mi red social, ¿eh? Así que ahí hacemos comunidad, ahí se enteran de todas las tras bambalinas de lo que estamos haciendo con la Bala. Y sobre todo decirles que si quieren apoyar a este humilde canal, siempre pueden hacerlo en www.dandolahora.cl, exactamente. Si quieren más reseñas relojeras se las voy a dejar por acá, pero mi principal mensaje para ustedes hoy día, muchachos, es la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Todos vueltos locos por este modelo, el Citizen Suyosa. Espérate.